Hola a todos los que nos escucháis en estos momentos. Hoy continuamos estudiando la Biblia con el tema 964 para continuar estudiando el capítulo 1 del libro de Gálatas. Como siempre le damos la palabra a Francisco. Bienvenidos al estudio de hoy. Bueno, Victoria, por fin vamos a comenzar a estudiar el primer capítulo de esta carta de Pablo a los Gálatas. Me parece recordar que estos Gálatas, que habían recibido los estudios del Evangelio de Cristo tiempos atrás, cayeron en el error que les fue presentado por los judaizantes. Efectivamente, en casi cada iglesia había algunos miembros que eran judíos de nacimiento. Los maestros judíos llegaron con facilidad a esos conversos cristianos judíos y llevaron a estas iglesias sus malas creencias, las cuales fueron aceptando los Gálatas. Claro, pues, aunque eran cristianos, tenían costumbres judías muy arraigadas, por lo que aceptaron sin problemas las enseñanzas de estos judaizantes. Estos judíos odiaban a Pablo, porque le culpaban de que los gentiles no les obligaban a guardar las normas de los judíos para hacerse cristianos. Para desprestigiarlo, decían que él no era apóstol, como se llamaba, porque no había convivido con Jesús, además de que lo culpaban de enseñar doctrinas diferentes a las que predicaban los apóstoles en Jerusalén. Pues al enterarse Pablo de la apostasía en que estaban cayendo los Gálatas, rápidamente se puso a escribirles esta carta, para intentar frenar la ideología que estaban aprendiendo. Bien, pues realizada esta pequeña introducción, pasamos a analizar este primer capítulo. Los versículos del 1 al 5, como siempre, utiliza Pablo para saludar a los hermanos de la iglesia, aprovechando este saludo para dar gracias a Dios. Luego, en los versículos 6 y 7, podemos ver cómo Pablo ya va directo al problema. Dicen así: «Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No hay otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo». Observo que Pablo, algo dolido, no saluda muy efusivamente a los Gálatas. Es posible que no encuentre nada por lo cual alabarlos. Después de las apostasías que estaban pasando entre ellos, los cuales habían olvidado la verdad sobre la justificación por la fe y se habían vuelto a las obras de la ley como un medio de salvación, según les estaba enseñando los judaizantes. Pues el versículo 8 es muy duro, porque dice: «Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os he anunciado, sea anatema». Sí que es dura la reprimenda, porque anatema quiere decir cosa maldita, es decir, sufrir la ira de Dios. Es evidente que Pablo ya les había advertido sobre los peligros de escuchar a estos falsos maestros, pero ellos habían caído en la trampa que estos les habían preparado aprovechando la ausencia de Pablo. En los versículos siguientes podemos ver cómo Pablo les recuerda que él había sido judío, además de los fuertes perseguidores cristianos, pero que al hablar con Jesús se dio cuenta de que había estado haciendo las cosas mal, por lo cual estaba muy arrepentido. Claro, Pablo, mejor que cualquier otro judío, había comprendido el error de ellos al querer buscar la salvación por medio de las obras y no por medio de la gracia de Jesús. Yo entiendo que si no hubiese intervenido Dios, Pablo podría haber destruido a la iglesia naciente. A la vista de todo ello, podemos comprobar que Dios utilizó a Pablo aprovechando su honestidad equivocada, a liberar a los cristianos y además a utilizarlo
para su obra evangelizadora. Leo los versículos 13 y 14, que argumentan lo que estamos diciendo. Dicen así: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la Iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero Francisco, lo que le sucedió a Pablo en el camino a Damasco fue una gran sorpresa para él, pero ahora reconocía que era un acto especial de la providencia que lo invitaba a seguir el plan que Dios tenía para su vida. En los versículos 16 y 17 podemos ver la misión que Dios le dio a Pablo. Dice así: revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. ¿Y cómo se enteró Pablo de que tenía que predicar a los gentiles, siendo que él era judío? La misión de Pablo entre los gentiles le fue dada por medio de Ananías, 3 días después de la visión en el camino a Damasco. No se le prohibía predicar a los judíos, pero su principal responsabilidad era hacia los que no eran judíos. Cuando llegaba a una ciudad, primero visitaba la sinagoga y daba testimonio acerca de Jesús ante los judíos, y allí también se encontraba con los gentiles que buscaban a Dios. Bien, pues hemos acabado el estudio por hoy. Mañana continuamos estudiando la Biblia con el tema 965. Bendiciones y hasta mañana.